están? Saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. No sé, pero es que cada vez me gusta más escuchar dos temas de música diferentes fusionados. Estamos hablando de los primeros pasitos de la neomúsica. El otro día estaba escuchando Mozart y AC/DC. Después me hice un zumo de naranja, ¿eh? Y como siempre ya tenemos preparado nuestro analista informático y químico Xavi Cerro, el hombre que viene de la Matrix. Buen día, buenos días, Xavi. Buenos días a todos, ¿qué tal? Fantásticamente bien. Decía Xavi al principio del programa que, no sé, cada vez me gusta más fusionar dos temas de música, quizás para estimular el cerebro o descubrir nuevas capacidades acústico-auditivas que genera pues dos temas diferentes. ¿Lo has probado alguna vez? Yo siempre he pensado que eres un chef de la música, que te gusta mezclar ingredientes en el mismo plato. Entonces, a gustos los colores, por supuesto, pero oye, a quién no le gustan los macarrones con queso, ¿no? Bueno, hay un tema que es buenísimo, que lo hemos puesto más de una vez, que es la fusión de un tema de Bibb y King, que a mí, pues, me fascina con un tema de Police, ¿no? Y realmente es que es exquisito esto. Esto es, bueno, el mejor plato de macarrones con queso que puedas comer, Xavi. Pues sí, la verdad que a ver, la fusión es lo que buscamos, ¿no? La cultura, reinventarse, remezclar, juntar, quizás un poco lo contrario de lo que hacemos aquí, ¿no? Que es intentar separar de toda esa avalancha, ese tsunami de información que tenemos, intentar sacar piezas sueltas para verlas por separado y ver que al final encajan, ¿no? Pero bueno, vamos, es un poquito lo que, en la misma línea, pienso yo. Xavi, hoy tenemos varios temas que tratar contigo y hay uno que a mí realmente me fascina, por un lado, porque dices hasta dónde puede llegar la tecnología y después, por otro lado, pues, como siempre, ¿no? En malas manos, lo que puede llegar a preocupar. Comentábamos ya hace años, cuando Assange empezó a desclasificar, habían, bueno, tantos y tantos artículos que uno se perdía por allí, pero había algo que venía a decir que en determinados eventos diplomáticos hay ¿cómo podemos decir? Los recolectores de ADN, personajes barra siniestros o no, depende cómo lo quieras mirar, que se dedicaban a recolectar cabellos de personas, de diplomáticos, muy sutilmente. Y bueno, pues decíamos la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué tú recoges pelo pues, de un embajador, de un político, de un empresario? ¿Para qué, no? Y evidentemente que esto, pues alguna finalidad rara tenía. A día de hoy, ya en el siglo XXI, esto lo comentábamos antes del siglo XXI, imagínate, esto de la genética está yendo quizás a unos niveles que nos explicarás que, amigos y amigas, os va a sorprender, Xavi. Sí, hoy lo que os traigo básicamente preparado es un poquito, si tuviéramos que anunciarlo así en un tono apocalíptico, ahora que se estira mucho las palabras apocalípticas, no sé que luego estadísticamente no acompaña la declaración, sería, si lo tuviera que decir una sentencia, es la privacidad se muere. La privacidad está agonizando. La tecnología, en general, todas las tecnologías, las que estamos avanzando, todas tienen el potencial de acabar con nuestra privacidad humana. Dicho así, puede parecer algo baladí, puede parecer algo sin demasiada repercusión, pero pensadlo por un momento. Cuando un ser humano está controlado en todo momento, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, dónde estás, dónde vas, dónde dejas de ir, cuánto dinero tienes, cuánto no tienes, si eres ahorrador, no eres ahorrador, si estás enfermo, no estás enfermo, qué tipo de gustos tienes de ropa, sexuales, políticos. Todo eso a mí solo sé traducirlo en una palabra, que es esclavitud. La tecnología nos va a convertir en esclavos. Y fijaros que no digo puede, no, va a convertirnos en esclavos. ¿Por qué? Porque como sociedad que nos creemos avanzada, al menos tecnológicamente sí que somos más avanzados que en épocas anteriores, en otros aspectos quizás no tanto, que hemos descuidado, esos avances tecnológicos hacen que este afán cuantificador, medidor y de control que tenemos como humanos
para quizás como nueva religión, ¿no? Es decir, la religión siempre estaba pues para aplacar los miedos del ser humano y darle una explicación divina a aquello que desconocíamos. Ahora pretendemos con la ciencia cuantificarlo, tenerlo todo registrado, saberlo medir todo, ¿para qué? Pues para poder darle explicación a nuestro mundo. Pues eso va a tener un daño colateral que es nuestra privacidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, primero, una serie de noticias para que veáis en qué línea vamos, ¿no? Llevamos muchos meses hablando de todo lo que invade nuestra privacidad, pero vamos a hablar del siguiente, otro pasito más en ese sentido. El Wi-Fi Sensing. ¿Qué es el Wi-Fi Sensing? Las redes Wi-Fi, que son omnipresentes y omninecesarias para todo aquel que tenga un móvil y no tenga una buena cartera para pagar redes de datos, digamos que están presentes en hoteles, espacios públicos, bares, restaurantes, estaciones de tren, aeropuertos, donde no hay Wi-Fi, en la calle, en las grandes arterias comerciales. Bien, pues en 2024, concretamente en septiembre de 2024, o sea, de aquí a 3 años, no hablamos 30 años, no, 3 años, se aprueba el nuevo protocolo 802.11bf, o lo que sería, de otra manera dicho, el Wi-Fi 7. Ahora vamos, como puntualidad, tecnología puntera, es el Wi-Fi 6, que no está muy implantado, pero está allí, es estándar. Pues bien, en este año se aprobará el Wi-Fi 7. Ese 802.11, si lo veis en los aparatos, unos son Ns, otros son Gs, otros son BC, bueno, pues son letritas que se ponen ellos que no tienen mucho más explicación, que es una terminología, digamos, técnica. Pero ¿qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que hace este Wi-Fi? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a unos Wi-Fis que cada vez son más rápidos, tienen más velocidad de transmisión. De hecho, este promete hasta 30 gigas por segundo en la red Wi-Fi, lo que es una verdadera barbaridad. Ni siquiera los cables prácticamente dan esas velocidades. Lo que tenemos ahora de red cableada, todos los dispositivos que tenemos van a 1 giga por segundo. Este quiere dar 30 e inalámbrico. O sea, imaginaros el salto que es, ¿no? Pero dices, bueno, hasta aquí, guay, ¿no? Más rápido, sí, mejor. Podré descargarme una peli en 2 segundos. Bien, aunque luego tarde 2 horas en verla, pero vale, no pasa nada. ¿Qué es lo que realmente aporta esta tecnología del Wi-Fi 7 y el Wi-Fi Sensing? Bien, pues esta tecnología permite convertir, y lo voy a decir despacito para que todo el mundo lo pueda asimilar bien, convertir los dispositivos Wi-Fi que trabajen con esta tecnología, es decir, todo router, antena o punto de acceso, en un sensor de distancia y movimiento. Es decir, que yo con mi router podré saber dentro del área de acción de la burbuja que crea la red, quién hay, quién no hay, si se mueven, si no se mueven, a qué velocidad y si están más cerca o más lejos del dispositivo. Hasta aquí dices, ¡jo, qué chulo! Pero es que las redes Wi-Fi atraviesan las paredes, lo sabéis, ¿no? Y todos sabemos que mi libertad acaba donde empieza la tuya. ¿Significa que yo voy a poder tener un router en casa y saber si mi vecino o barra vecina ha vuelto a casa y si está sola o solo? Fijaros lo que plantea esta tecnología. Se va a probar. Xavi, permíteme. Recientemente, pues, se ha oído mucho sobre las vacunas, que si no son vacunas propiamente dichas como se conocían antes, que son terapias génicas. Este wifi, dado que hay alguna alteración en la cadena de ADN, ¿podría también detectar las personas que han sido, no sé, vacunadas o no? Hombre, yo lo dudo. Por ahora esta tecnología básicamente lo que detecta son interferencias dentro de su radio de acción, y luego un software que llevará al aparato, digamos, permitirá tipificar esa interferencia como un objeto o un ser vivo, y por su movimiento pues podrá cuantificar ciertas, digamos, aspectos o valores de ese objeto detectado. Las implicaciones no son tanto el hecho de si me detectan si me he vacunado o no, pero podría tener una implicación directa mucho más importante. Mi aseguradora seguro que estará encantado de saber si soy un tío muy activo o muy sedentario en mi casa. Si soy un tío que camina 10 kilómetros por mi casa porque no paro arriba y abajo, o llego al sofá y soy capaz de estar 8 horas sin moverme. Esa información, esos metadatos personales, son importantes para las aseguradoras cuando han de calcular
nuestras pólizas del seguro de vida, por ejemplo. Detectar, está la parte buena, obviamente, podríamos detectar que una persona que hace mucho que no se mueve, mandarle a alguien no vaya a ser que haya palmado, claro que sí, pero recordar que toda tecnología tiene una ética de uso y que si fabrico algo y no he definido una ética de uso, es lícito usarlo para lo que yo quiera. Entonces, daros cuenta que desaparecen las cámaras de vídeo, por así decirlo, esas videocámaras que vigilan los locales, y con la misma red wifi poder controlar quién se acerca, quién no se acerca, si ha entrado o no ha entrado, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que no tendrá imagen en ese momento, ¿no? Puede que luego haya otro sistema redundante, pero daros cuenta, esta tecnología, que lo que una cámara de vídeo no puede hacer, que es atravesar un muro, mi wifi me puede decir quién hay al otro, si hay alguien al otro lado del muro. Y eso es, cuando menos, algo que da que pensar. Dentro de esta misma línea, ¿vale? Digamos, de la falta de privacidad o digamos, de estas tecnologías, vamos a ir a lo que Ferran comentaba al principio del programa, una nueva tecnología que se ha desarrollado también, que es una tecnología sobre la detección del ADN. Esta tecnología, que ha sido desarrollada en la Universidad Queen Mary de Londres, ha conseguido recuperar con éxito por primera vez ADN animal directamente desde el aire. O sea, que si yo paso por un pasillo o estoy en una sala, viene un señor con un equipo especializado y es capaz, con las capturas de ADN que haga del aire, de decirme si yo estuve o no estuve allí. Esto lleva la serie del CSI a niveles de Star Trek. Es decir, cojo mi recorder y uy, tú has pasado por aquí. Hasta aquí es muy bonito, ¿vale? Porque obviamente ayudará pues tanto a ecologistas que tienen que estudiar, por ejemplo, las relaciones entre organismos de ecosistemas, donde era muy difícil captar el ADN y cosas por el estilo, como a los criminólogos, a los departamentos de policía que tienen que investigar, pero estamos un poquito en lo mismo. Esas máquinas que como tú decías, los recuperadores de ADN, permitiría que con una máquina de análisis que no son extremadamente caras y una muestra, seguirle la pista a una persona horas después de que haya pasado. Digamos que el trabajo de un detective o aquel que quiera seguir a una persona ya no es aquello de decir, uy, lo he perdido de vista. No, si mi nariz electrónica lo va a seguir allí donde vaya horas después. Estas tecnologías, obviamente, van siempre con la buena intención de ayudar, de tal, pero aquí están. ¿Para qué se utilizarán? Bueno, Hombre, si me permites, Xavi, supongo que el primer interesado serán los investigadores, los psiquiatras, los médicos forenses, ¿no? Que pueden sacar mucha más información que antes, pues bueno, era que si un trocito de pelo, que si un trocito de uña, o un trocito de epidermis que quedaba. Esto puede dar un salto cuántico descomunal en muchos campos de la investigación. hombre, la verdad que sí, pero a mí me preocupa un poco que no nos convirtamos un poquito en una sociedad tipo Minority Report, esa película, donde recordáis, si no os lo recuerdo, donde salían unas pelotillas de colores y una unidad tenía una precognición de que se iba a cometer un crimen y detenían a aquella persona antes de que lo cometiera, acusándole de todos los cargos, ¿no? Estamos diciendo que captamos ADN del aire. ¿Realmente mi ADN no puede estar yo en la calle y viajar a la habitación de una persona que vive en un cuarto piso? Me pregunto yo. Y por el hecho de estar allí, puede ser que me caiga un marrón solo porque el aire hizo una jugarreta y un golpe de viento llevó mi ADN hasta allí. Hay que cogerlo con pinzas, estas tecnologías. Entiendo que todas estas preocupaciones y cuestiones que yo os planteo también se supone que los expertos las tendrán en cuenta. ¿O no? ¿Me recuerdas cuando mencionabas Minority Report? Un peliculón, ¿eh? La verdad es que en su momento cuando lo ves te quedas un poco así como decimos en catalán, atabalat, ¿eh? Pero después ves que no deja de plantear un futuro en aquel momento lejano y que ahora es una realidad. Recuerdo los precogs, ¿no? Los precogs que ven el futuro y además, según la película, y decían que nunca se equivocaban. La palabra nunca y equivocar, vaya cóctel más imperfecto barra perfecto. Bueno, yo creo que esa película es un ejercicio moral de decir, si tuviéramos un algoritmo que predijera que yo soy un violador en potencia, hay que encerrarme o hay que esperar a que cometa el crimen para culparme de algo. El que piensa en algo malo es culpable, pensar en un pecado es pecado, nos hemos de volver así de inquisidores,
o todo el mundo se merece, digamos, el beneficio de la duda y decir, bueno, una cosa es pensarlo y otra es cometerlo. Es un dilema moral importante. Bueno, y no sé, pero ¿cuántos maltratos, cuántos homicidios, asesinatos, violencia callejera, etcétera? A lo mejor, ¿no? Seguro que debe estar pensando muchos de nuestros amigos oyentes con una especie de precox, pues que no ven la intuición, pero sí la intención de lo que se va a hacer, se neutralizarían. A lo mejor es el primer paso para un mundo pacificado, Xavi. Yo no lo veo, francamente, o sea, estarían totalmente en desacuerdo con ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque primero, ¿a qué precio? ¿Vale? Si el precio de pagar es de que todos seamos esclavos y estemos todos controlados, volviendo un poquito a lo del wifi, que he dicho antes, el wifi 7, pensar que esta tecnología, cuando he dicho que es capaz de detectarnos y que puede cuantificar diferentes aspectos de lo que detecta, ese wifi es capaz de detectar si estoy tecleando en el ordenador y los movimientos que hago con las manos. Podría reconocer los gestos, lo que toco y lo que dejo de tocar. Pero es que recordad que el wifi es una onda aérea, se puede interferir. Te puedes poner en medio, hacer un sniffing y esa información yo la puedo sacar de tu router. Si no penséis que es que el que se compra un router de esa tecnología es el malvado. No, no, no. Basta con que tú lo tengas para que yo me meta en tu wifi y que yo sepa lo que tú estás haciendo. Es decir, los cibercriminales, con estos tipos de tecnologías, van a tener acceso a una información atacando esa serie de dispositivos enorme. Y mi realidad, y si me queréis hacer caso, y ahora os lo digo como profesional, es que la gente y los usuarios en general tienen un nivel de protección de sus redes informáticas tirando de bajo a ninguno. De bajo a ninguno. Entonces, meter esa tecnología en casa es como meter una webcam que te sigue hasta el baño y colgarla en un muro público para que todo el mundo la vea. Bueno, de hecho, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Xavi, según los últimos datos que tenemos a nivel de este mundo o hipermundo digital, más del 50%, exactamente el 52% del tráfico de todo Internet está creado por bots, ¿eh? Y aquí hay desde los inofensivos hasta los maliciosos, o sea que está todo, como diríamos, en el aire. El tráfico de Internet en su inmensa mayoría lo hacen las máquinas con ellas, no es el que generamos los humanos. De hecho, el porcentaje, si coges en global, es bastante más alto, lo que gran parte se consideraría deep web, porque es máquinas comunicando con máquinas y no a través, digamos, de las redes normales o de páginas web. Dentro de las páginas web luego hay una cantidad de bots y de programas que también intentan comportarse o suplantar información. Sí, y ahora os pongo como ejemplo, hace menos de una semana, 533 millones de usuarios, vuelvo a repetir la cifra, 533 millones de usuarios, sus datos personales fueron robados de Facebook. Vale, por lo que... A ver, nos estás dando una primicia. Vuelve a repetir, por favor. Primicia ninguna, lo que no saldrá en primera línea, o sea, estos señores que luego se permiten meterse en política, ¿vale? Y decirle a un país, y eres un empresario, ¿vale? Que te dedicas a vender naranjas o página web, le intentas hacer política, como han salido pues todos contra el señor Trump, no es que defienda al señor Trump, sino que digo que estos señores no te tienen que meter en política, porque obviamente tienen intereses creados. Le acaban de robar 533 millones, bueno, acaba de salir a la luz, porque de hecho el robo se produjo en abril de 2019, ¿vale? Se publicó. ¿Y hasta ahora no se hace público? ¿Por qué? Bueno, pues porque había que estudiarlo. Bueno, y esto ha sido publicado en la revista Business Insider, ¿no? O sea, esto es reciente de algo que sucedió a nivel global de 500 millones de usuarios. Impresionante. En junio de 2020 salió a la luz. Eso pasó en abril de 2019, ¿vale? Pero en junio de 2020 salió a la luz. Y entonces hay una serie de datos de que 11 millones eran cuentas de España, Italia tenía 35 millones, Estados Unidos 32 millones de direcciones, que muchas tenían direcciones de correo electrónico asociadas. Bueno, todo eso es decir, bueno, es Facebook, le han robado y bueno, eran 146 gigas, en 146 gigas estaba todo. Y le han robado los datos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, existe una ley de protección de datos que en Europa y los países occidentales, digamos que parece ser que se suele aplicar. De hecho, tenemos hace poco unas sentencias donde han multado a Air Europa, no hace mucho, han multado a una compañía, a los hoteles Marriott, también los han llegado a multar,
Air Europa 600.000 euros, Hoteles Marriott 20,5 millones de euros y British Airways 22 millones de euros de multa por ciberataques que sufrieron en 2018. Es decir, el que sufre el ataque le multan. Eso es lo que hace la ley de protección de datos. Y diréis, ¿de verdad? De verdad. A Air Europa le atacaron y todavía la multaron con 600.000 euros. A British Airways la atacaron y todavía la multaron con 22 millones de euros. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos dice que las empresas, y esto es una cosa que quiero que entendáis todos, porque no creo que la palabra empresas tendría que dedicarse a aquel que gestiona las direcciones y los datos de otros, tendría que decirse a toda persona con existencia digital, es decir, nosotros mismos, tenemos la responsabilidad de proteger nuestros datos. Y si no somos responsables con la protección de nuestros datos, lo que no van a hacer es multarte a ti por perder tus datos, porque eres el único afectado. Pero yo como empresa que tengo, a mí sí me pueden multar por perder tus datos, porque no son míos, son tuyos. Entonces las empresas y los particulares tienen que entender que su protección corre de su cargo y es su responsabilidad. Y que hay que gastarse dinero en protegerse, claro que sí. Tenemos un seguro para poder circular con el coche y rezamos no tener un golpe nunca para no tener que recurrir a él. Pero cada año a pagar ese seguro para poder circular con tranquilidad. Pues bueno, señores, aquellos que penséis que podéis navegar por Internet, aquellas empresas que con un router de 40 o 50 o 100 pavos pensáis que estáis protegidos, vais muy equivocados. Ir por Internet es peor que circular por la carretera, porque por la carretera hay semáforos, normas y guardias civiles, o policías del país que toque. Por Internet no hay ni semáforos, ni carreteras, ni nadie que vigile. Eso es un gran piquipugui, eso es tierra de nadie. ¿Y vosotros queréis ir sin protección y que vuestros datos estén protegidos? No. Si veis que a las grandes empresas, Facebook, British Airways, Air Europa, les roban los datos, ¿qué nos podrán hacer a vosotros si quieren ir a por vosotros? Así que una mínima protección hay que tener. Yo, si voy por una gran ciudad, soy nativo de Barcelona, no se me ocurriría ir con la cartera o el móvil en el bolsillo de atrás y asomando los billetes por la Rambla, porque estás pidiendo a gritos de llegar al final de la Rambla sin nada. ¿Verdad que nuestro sentido común nos dice, no, la cartera delante, el bolso bien cogido, debajo del brazo, aquí es que seis chicas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque dices, no hay que invitar y ponérselo fácil a aquel que se aprovecha de nosotros. Y casi que te añadiría y un curso acelerado de autodefensa. Bueno, todos esperamos no tener que recurrir a la violencia nunca, ¿no? Pero bueno, pues muchas mujeres hacen estos cursos, sobre todo por el tema de agresiones de otro tipo. Oye, yo lo encuentro muy bien que una persona se pueda defender a sí misma, o gente que se piense simplemente que sea insegura o no se piensa... da igual, la protección, mientras no sea para atacar a nadie, obviamente no sobra. Esa protección la tenemos en la vida real, la entendemos, pero no la entendemos en nuestra vida digital. En nuestra vida digital, en esta mayoría de nosotros somos unos pardillos. Somos unos pardillos que somos víctimas fáciles de cualquiera que tenga 20 minutos para dedicarle para comprarse por $5 un programa de hackeo y se mete en nuestro móvil, en nuestra casa y en todas partes. ¿Por qué? Porque consideramos que no es importante la seguridad informática, y lo es, muchísimo. Señores, muchísimos. ¿Sabéis la función que existe en Facebook que, digamos, te puedes descargar todo lo que Facebook tiene sobre ti? Probadlo y vais a flipar. Se puede reconstruir prácticamente la vida de una persona si llevas utilizando Facebook más de 20 años. Paso a paso. ¿Y eso lo vais a poner al alcance de todo el mundo? Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. Yo soy un hombre. Si parara una chica por la calle y le preguntara, hola, ¿cómo te llamas? ¿Me das tu número de teléfono? ¿Dónde veraneas? Lo más seguro es que esté llamando a la policía. Y sin embargo, solo tengo que ir a Internet. Y con 4 programitas que cuestan nada, sé eso y mucho más. Si tiene novio, si no tiene novio, se lo han dejado hace poco porque puede acceder hasta su WhatsApp si hace falta. ¿Da miedo? Sí, ¿sabéis por qué da miedo? Porque es tan fácil, pero ¿quién lo pone fácil? Es que los hackers son tíos súper listos, que todos tienen unas 10 carreras universitarias y saben un montón. No, señores, hay gente muy buena que sabe de seguridad y hay gente que simplemente compra unos cuantos programas, 4 guías del paso a paso como, que eso se descarga en Internet, no en la normal, en la web profunda, pero está allí, y descargas manuales de cómo entrar en un Android en cuestión de minutos. Porque ya están las guías de cómo se hace. No penséis que ser hacker es en todo momento autodidacta, con un montón de como nos muestra la televisión. No, señores, existen guías, existen pasos, existen programas, y hay quien los vende, y se gana la vida con ellos.
y los va actualizando para los nuevos modelos de móviles para poder seguir ganándose la vida. Entonces, el sistema ha creado algo tan suculento que, a tenor de lo que estás diciendo, que está sucediendo, eh, a la sociedad en general le da igual, le da mil pepinos, es igual que sus datos, sus pensamientos, sus enfermedades, sus sentimientos estén expuestos a la mano oculta que puede acabar con algún problema de algún tipo. Se ha creado un sistema que, aunque sea gratis, y siendo gratis, y todo lo que estás diciendo que permita ser hackeado o adquirido de forma fraudulenta, siguen igual, porque si estamos hablando de 500 millones de personas, lo primero, y me viene a la cabeza cuando hubo la crisis porcina, que la gente dejó de comer cerdo, o cuando hubo la crisis de las vacas locas, la gente dejó de comer carne de ternera. Pero aquí no sucede esto. ¿Por qué? Bueno, yo personalmente no pienso que la gente le dé igual, ni mucho menos, y es más, cuando hago este discurso y hablo de esta manera es porque entiendo de que todos nuestros oyentes coincidirán con nosotros en de que no quieren tener sus datos en manos de cualquiera. Por supuesto que no. Ha habido un problema, bueno, primero de todo, Internet no es gratis, ¿eh? El que se pueda conectar gratis a la red, que me lo diga, pero todo el mundo lo paga. A menos que no vayas al wifi que pague otro, las líneas se pagan. Y las compañías telefónicas cobran por acceder a Internet, es decir, de gratis no tiene nada. Entonces, la otra parte, ¿nos da igual? ¿No nos da igual? No. Ha habido un problema generacional de que, por ejemplo, la gente pues que tiene nuestra edad, yo voy rondando ya casi los 50, ¿vale? Nacimos cuando nació la informática y todos estos problemas no existían. Yo entiendo que los que son mayores de esta edad, ¿vale? Yo soy de los 70, directamente Internet les parezca algo de brujería y algo como muy esotérico. Pero todos aquellos que tenéis menos de 30 años, 25, 30 años, habéis nacido con Internet, ¿vale? Vuestra responsabilidad como ciudadano, ya os pondré un ejemplo que, para el que no lo sepa, hace un tiempo unos señores le metieron un motor a una cosa con 4 ruedas y alguien dijo que a más de 50 kilómetros por hora el cuerpo no podría soportarlo y tus órganos quedarían machacados por la velocidad. Estamos hablando de un coche, sí. ¿Vale? Y cuando se inventó el coche, había que decir que no, que esos eran artilugios súper peligrosos porque un cuerpo humano no podía viajar a más de 50 kilómetros por hora. Que se lo pregunten a un piloto de un caza, pero bueno, ¿vale? Obviamente había un desconocimiento, una ignorancia y el coche era, una cosa del demonio. Hoy día, tener carnet de conducir, en aquellos sitios, mundo occidental obviamente tenemos coches, se considera algo, casi que te diría que lo raro es no tenerlo. Todo el mundo entiende cómo se conduce, conoce básicamente, aunque no tenga carnet, que en los países anglosajones circulamos por la derecha, que si ves una cosa de pie con una pelotilla roja no pases, si está la pelotilla verde, pasa. Es decir, tenemos unas nociones, ¿no?, de circulación para poder movernos y que no nos atropellen a la primera de cambio. Que si ves esas rayitas blancas en el suelo por ahí, puedes pasar con cuidado, que al igual no te pasa nada, pero que si no hay rayas, jodida, porque al igual sí te pasa algo. Bien, pues todo eso que digamos fue la asimilación del tráfico rodado dentro de nuestra sociedad, todos aquellos que tenéis, todos los que usáis la informática, y pero especialmente los que habéis nacido con ella, tenéis la obligación de formaros en seguridad informática, y lo digo así, lo digo de verdad, porque es coger un coche sin saber cómo funciona es una gran irresponsabilidad. Coger un coche y no saber dónde tienen los frenos, o no saber que hay que poner el freno de mano en una rampa que se te va a ir, y dejarlo además con la marcha puesta al ser posible, es una irresponsabilidad para aquel que conduce el coche, y un coche puede matar. La informática no te puede matar, pero es una irresponsabilidad navegar por la red sin tener unos conocimientos básicos. ¿Qué es lo que nos hace falta como sociedad? Igual que se dan clases de matemáticas, de sociales, de física en los colegios, yo pienso que debería haber una clase obligatoria, desde bien pequeñitos, de informática. ¿Para qué? No para que los niños, como lo han planteado muchos sistemas educativos, aprendan a programar, que eso está muy bien, para que aprendan a usar con responsabilidad la red y los dispositivos, para que sean conscientes de los riesgos que se corren entrando en ciertas webs, en ciertas otras, o con ciertos tipos de conductas en la red. Eso es la parte que nosotros hemos olvidado. Hablamos de ciberseguridad, hemos visto que las tecnologías cada vez van a ser más invasivas, estamos viendo que incluso a las empresas se las llega a multar por no poner los medios necesarios para proteger sus datos.
Eso nunca nos pasará probablemente a los ciudadanos, porque estas multas que llegan digamos, a las empresas, llegan a la policía 1 de cada 10 y de esas 1 cada 10 derivan sanción, ¿vale? Y son aquellas que son muy notorias o las que se cogen un poco para dar ejemplo, ¿no? Y grandes compañías y cosas por el estilo, las pequeñas compañías normalmente no llegarán ahí. Pero eso no quita que si yo, como ciudadano, le doy mis datos al banco, a mi gestor, a mi contable, a mi notario, a quien sea, ese señor me tiene que garantizar que mis datos están seguros. Pero yo no podré entender si mis datos están seguros si yo no tengo ni idea de lo que significa esa palabra. Si yo no soy el primero que intenta tener seguros mis datos. Si yo los regalo por ahí, como pasa con muchos de los usuarios, ¿cómo voy a pedir que otro me las proteja si yo los estoy regalando? Eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que nosotros vamos muy atrasados como sociedad. Las tecnologías avanzan muy deprisa, pero el nivel de conocimiento de los usuarios de esas tecnologías se está quedando en lo básico. Sabemos dónde está, dónde se enciende, dónde se apaga y dónde se cambian los canales. No me preguntes nada más. No, pues hay que saber más, chicos. Estamos, Xavi, quizás en una jaula invisible al ojo humano. Te voy a poner un fragmento de algo que te va a gustar, que podríamos analizar, que va muy a colación con lo que hoy nos estás exponiendo aquí en Sapiens. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba... Mírala. Congélalo. ¿Esto no es Matrix? No. Es otro programa de instrucción diseñado para enseñarte una cosa. Si no estás con nosotros, eres uno de ellos. ¿Y ellos qué son? Programas capaces de sentir. Pueden entrar y salir de cualquier software que esté integrado en su sistema. Eso significa que cualquiera que no desactivemos puede ser un agente. Dentro de Matrix, pueden serlo todos o ninguno. Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos. Sin embargo, son los guardianes. Vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa que tarde o temprano alguien tendrá que luchar contra ellos. ¿Alguien? No quiero engañarte, Neo. Todos los hombres y mujeres que han tenido valor, todos los que han luchado contra un agente han muerto. Pero donde han fracasado, tú triunfarás. ¿Por qué? He visto a agentes atravesar un muro de un puñetazo. Algunos han vaciado sus cargadores y solo le han dado al aire. Su energía y su velocidad tienen su origen en un mundo basado en reglas y debido a eso, ellos jamás serán tan fuertes ni tan rápidos como lo serás tú. ¿Qué intentas decirme? ¿Que puedo esquivar las balas? No, Neo. Intento decirte que cuando estés listo, no te será necesario. Xavi, al principio del programa hablabas de un apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis, recordemos que pues es uno de los grandes libros del Nuevo Testamento, creo, si no recordar, el último que se escribió, fue escrito por San Juan en la isla de Patmos, allá en aquella antigua Grecia que tú tanto te gusta, y que de alguna manera ya nos daba pues la idea de que Apocalipsis viene a significar revelación, que vendría a ser una revelación, es como quitar un velo. Y claro, ¿y si ya San Juan, él vislumbró un concepto que es como una especie de Matrix, una idea en la que los humanos creamos una ilusión basada en una serie de informaciones adquiridas y nos crea una realidad? Pero esta realidad, de alguna manera, muy sutilmente, quizás San Juan, allá en aquella bella isla, nos estaba alejando de la fuente del poder, de ese Dios. Y no es un señor con barba y un cetro sentado en una silla, ¿qué va? Nos estaba hablando de revelaciones, de catástrofes que destruyen no la tierra, pero sí sus habitantes y libran de esa ilusión
que se ha creado. ¿Está quizás todo entreligado, Xavi? ¿Hay una prisa y una guerra entre esta Matrix y el ser biológico de nuestra especie, el ser humano? La Matrix de existir, si existe, la hemos creado nosotros. Yo me pregunto, te voy a contestar con otra pregunta. De aquí a 3 siglos, ¿qué nombre le pondrán a nuestra era? Nosotros tenemos la época clásica, romanos, griegos, la democracia. Tenemos la Edad Media, la Edad Oscura, feudalismo, falta de derechos, miedo, ignorancia, la Inquisición. Tenemos la Ilustración, el Renacimiento, donde las ideas cambian. Tenemos el siglo XIX, con todas las esperanzas en la ciencia, la tecnología, desvinculándose un poquito de los grilletes de la religión. Tenemos el siglo XX, seguimos luchando por los derechos civiles, contra el racismo, por la igualdad del ser humano de uno frente a otro, independientemente del origen, raza, credo, sexo, etcétera. Y esa es nuestra lucha, por así decirlo, pero aderezado con esta tecnología invasiva, con esta digamos, invasión de las libertades individuales. Yo me pregunto, de aquí a 300 años, ¿cómo recortarán nuestra época? ¿Qué nombre le pondrán? ¿La de los borregos del Facebook? ¿O de los borregos que iban pegados al móvil? ¿O estarán ellos, no te diré peor, más enganchados todavía? Bueno, sí tenemos que hacer un poco de repaso, ¿no? Aquella edad antigua, que después vino la Edad Media, una edad oscura, que incluso en las monedas, miras un poco la acuñación de las monedas romanas, incluso antes las monedas griegas, son de una perfección exquisita, y en la Edad Media incluso las monedas se ven pues mal hechas, hay como una decadencia. Después, bueno, viene aquella edad moderna, y ahora que estamos desde 1789 en esta edad, podríamos decir, contemporánea. Podríamos decir que dentro de estos años, podríamos decir que estamos viviendo, en vista retrospectiva y desde la óptica que estamos analizando, evidentemente, la del despertar de los esclavos. Mira, te diría que no las tengo todas conmigo. Si la democracia fuese tan cojonuda, me vais a permitir la expresión, no hubieran acabado con ella con la caída del Imperio Romano, ¿vale? Ni con la caída de las polis griegas. Caímos en un absolutismo, en los imperios, y esto ha gobernado el mundo hasta la Primera Guerra Mundial, que hemos tenido imperios y absolutismos y monarquías y cosas por el estilo. Que aparte, Xavi, fíjate qué rápido se articuló a raíz de un atentado, un conflicto en Europa a escalas, pues podríamos decir planetarias, porque era época de muchas colonias que estaban muriendo seres humanos disparando contra otros, y exactamente no sabían ni por qué, pero les vendieron esa falsa ilusión de esos héroes en las trincheras luchando. Los nacionalismos y esas cosas. Las guerras siempre han existido. Los motivos y los por qué se alienten no tienen por qué ser ciertos o algo ético. Pero bueno, ahí están, porque está en la naturaleza humana de defender con las armas a veces lo más absurdo, ¿no? Lo que quiero decir con todo ello es de que ¿por qué la época que vivimos nosotros tenemos que ser tan altivos o tan soberbios como para pensar que es la mejor vivida hasta ahora? Es verdad que hemos recuperado, en cierta medida, valores guays como la democracia y demás, pero a todas estas alturas, el que no vea que la democracia es una farsa, que siguen mandando los de siempre y que se manipula el mensaje, que un político promete unas cosas en campaña y luego hace lo que le sale del santo, pues la democracia realmente no es una democracia sana, como tenían, por ejemplo, pues el defensor del pueblo de los romanos, que vetaba una ley porque el pueblo no la quiere, y a tomar morcillas, y no preguntaban a nadie, la vetamos y punto. Bueno, pues esas cosas no las tenemos. Tenemos defensores del pueblo que no es ni consultivo, es decir, que está ahí pues para decir, oye, escúchame un poquito. Quiero decir que si nos comparamos con otras épocas, hay épocas pasadas que tenían cosas mejores que nosotros, o que estaban más guays, y otras muchas que son peores. Está claro que todo el mundo que le toca vivir una época, y no hay más que preguntarle a una persona, por ejemplo, muy mayor, de estas que sería el arquetipo, ¿no? Decir, tanta tecnología, vosotros no sabéis vivir ni divertidos. Bueno, pues lo mismo que al igual, a los que tengáis hijos,
les cuesta mucho entender cómo se divierten con lo que se divierten los chavales de 12 a 16 o a 20 años, que no entendemos porque no era nuestra forma de divertirnos. Las sociedades evolucionan. Nuestro concepto de sociedad, más que un despertar, está llegando a su fin. Yo pienso que está acabándose este modelo. Porque el modelo liberal, digamos, de economía capitalista liberal es muy agresiva, está sacando a la luz pues el daño medioambiental que hace, digamos, lo atroz y lo inmisericordia que es con los derechos laborales, con los países pobres que se les explota, con la extracción de los recursos, con esas guerras fomentadas solo por el control de los recursos estratégicos. Es decir, este modelo ya se ve que no va a llegar a muy buen fin, y que encima se hace complicado esto de ir a la guerra por un nacionalismo o una bandera cuando todos tienen acciones en las empresas de todos. La cosa se complica, ya no es una manera válida de resolverlo, otra guerra. ¿Por qué? Porque ya no se trata de países, se trata de empresas. Y entonces, claro, las empresas son transnacionales. Todos sabemos que la familia de Osama Bin Laden pues tenía acciones junto con la familia del señor Bush, y sin embargo el señor Bush buscaba al señor Bin Laden para colgarlo de los santos por lo que el supuesto atentado de las Torres Gemelas, pero eran accionistas de la misma empresa. Es decir, que al final este mundo global ha complicado tanto la cosa que ya no es fácil resolverlo a golpes. Pero eso no significa que el sistema no se esté desmoronando, porque se está desmoronando desde dentro. ¿Qué va a resultar de todo esto? Pues francamente, ahora mismo veo en la balanza dos situaciones. Una, que vayamos hasta una sociedad tecnológica donde seamos más que meramente esclavos, que valgamos tanto como produzcamos, como nuestro valor de producción, una sociedad tipo cyberpunk, ¿vale? Como hemos hablado muchas veces de esos libros donde las empresas cada vez de forma más descarada, como hablábamos el otro día de esa empresa que queríamos fundar una ciudad en el desierto para poner sus propias leyes, las empresas cada vez adoptan más el papel de los gobiernos y de una forma más descarada ya no pagan a políticos intermediarios, sino que lo dicen directamente, lo que necesitan, y tienen áreas de influencia y de poder y demás, o bien se produce un despertar, porque si una cosa tiene el pueblo como poder es que somos legión, como dirían los malvados de las pelis, somos legión, y contra el poder, cuando todo el pueblo se une, no hay nada que nos pueda detener, absolutamente nada. Si hay que arrasar, cortar cabezas, acabar con las oligarquías, somos unos cracks. Cuando el pueblo se solivianta, las revoluciones, ahí no hay quien las pare, ni el ejército ni nadie. ¿Por qué? Porque somos demasiados. Cuesta de entender lo que estamos viviendo, porque lo que está aconteciendo sobre la superficie de la Tierra, estos conflictos, esta pandemia, violencias exacerbadas, incomprensibles, este tono, podríamos decir, gris-negro, que es como una niebla invisible, como la radioactividad que se extiende. Esto parece que está aquí, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, Xavi. Hay algo silencioso, pero con paso firme, que va como oculto, pero que está sucediendo. Y hay muchísimas personas que están siendo llamadas por una especie de luz superior, por una especie de querer hacer las cosas bien, de cooperar y no competir. ¿Podría ser que estuviera habiendo una evolución muy discreta, muy silenciosa, desde adentro hacia afuera y desde abajo hacia arriba, en una operación encubierta a nivel global que podría ser la anti-Matrix? Bueno, yo creo que y si cogemos como ejemplo la lucha de los derechos civiles que lleva y que todavía está en marcha en los Estados Unidos, el país que se supone que es el más libre de todos, y que a día de hoy, y pese a que ha pasado más de un siglo desde la emancipación de los esclavos, no trata a las personas de color de la misma manera que trata a sus ciudadanos blancos, ¿vale? Y luego se permite el lujo de hacer juicios morales sobre cómo se vive en otros sitios, pero ellos han tenido terrorismo, tienen segregación, tienen racismo, pero luego van por ahí de gente guay. Pero bueno, si cogemos como ejemplo ese periodo, lo que sí que está claro es que cuando el sistema actual llega a un punto de degradación, que se produzca un punto de inflexión donde ya el sistema está a punto de extinguirse, nadie le interesa una transición por la vía 2 que he dicho yo, de un pueblo con ira, en plan zombie, arrasando, quemando y matando. ¿Por qué? Porque el resultado de eso siempre es impredecible. Mira qué pasó en la Revolución Francesa, que luego apareció un pavo por ahí, el Robespierre, y aquel, aprovechando el tirón, no dejó títere con cabeza, hubo que liquidarlo luego también a él, porque en nombre de la Revolución también se le fue un poquito la castaña, ¿no?
¿Qué quiero decir? Que habrá un momento donde todas aquellas personas, entre las que creo encontrarme, haremos una resistencia ya no pasiva, sino activa, por intentar un cambio, para movernos hacia una dirección más óptima, según mi pensamiento, más humana, más ética y menos avariciosa. Pero no os penséis ni por un momento que el otro bando, por así decirlo, que podría ser el Club Bilderberg, los Illuminati o llamarlos como queráis, también son muy conscientes de que este sistema tiene fecha de caducidad. Son muy conscientes. Lo alargarán en el tiempo todo lo que puedan, generando temor al cambio, generando miedo a que, ojo, que puedes perder todo lo que tienes. Fijaros la pandemia, lo que ha hecho, hacernos creer a todos que nuestro sistema se puede tambalear y desaparecer de la noche a la mañana, ¿vale? Lo alargarán todo lo que puedan, y cuando ya no sea sostenible, tendrán un plan maestro para poder proponernos otra sociedad aceptable, donde el cambio no nos dé miedo. En ese momento habrá que luchar los que tienen el poder, los medios de comunicación, los intereses creados, y los que estén despiertos lucharán por los indecisos, por los que no saben qué hacer y por los ignorantes, por así decirlo, ¿no?, de la situación. No lo digo como ignorantes de tontos, sino como ignorantes de que, ostras, ¿qué está pasando?, que se encuentran con esa situación y no la han visto venir. El bando que gane, el que consiga llevarse a más indecisos a su lado, será el que consiga, digamos, que la sociedad gire en mayor o menor medida hacia la derecha o hacia la izquierda, no como pensamiento político, ¿vale?, sino simplemente como arriba, abajo, da igual, a un lado o al otro, no sin ningún tipo de connotación política, ¿no? Xavi, nos quedan 2 minutos de programa. Ahora, precisamente, mientras estabas hablando, muchas personas estaban aquí poniéndose en contacto con nosotros diciendo, bueno, ¿y cómo identificar estas personas que están a este nivel de despertar y de iluminación? ¿Cómo? El crítico nunca tiene miedo a expresar sus sentimientos pese a las consecuencias que pueda tener. El crítico siempre tiene una explicación razonable y puede exponer y desarrollar el por qué piensa que eso es lo mejor. El adoctrinado nunca tiene un gran motivo detrás simplemente porque lo dice la tele o lo dicen los medios. Y ojo, no solo para quien es despierto, quien está en cualquiera de las dos posiciones. La cuestión es, y siempre lo hemos dicho en este programa, y mira, nos viene al pelo Ferran, que cada uno saque sus propias conclusiones. Cuando tú estás convencido de algo, da igual si tienes razón o no, pero estás convencido. Tienes una escala de valores. Hay que fabricársela si no la tenéis, chicos. Y aquí no vale posicionarse en medio. Hay que ser extremista. O estás con ellos, como dijo en el fragmento que has puesto, dice Morfeo, o estás con ellos o estás con nosotros. O eres consciente de que esta sociedad no va hacia un buen camino y hay que cambiarlo, o cualquier otra postura, la del conformismo, la del, bueno, no pasa nada, automáticamente le va a dar la razón al sistema actual. ¿Y quién dirige al sistema actual? Dime qué tenéis en común la mayoría de nuestros oyentes. Dudo mucho que haya muchos multimillonarios escuchándonos, pero decidme qué tenemos el pueblo llano en común con esa gente. Respiramos el mismo aire, nada más. Nuestras vidas no son iguales, no compartimos los mismos problemas ni las mismas miserias, para nada. A ver si estamos respirando ADN de estos grandes maestros espirituales, como una brisa de aire que los mantuvo suspendidos en su momento, en un momento de exhalación. Vete tú a saber. Mira, en tono de humor han enviado un mensaje, dice, ¿para qué raza alienígena estáis trabajando, Xavi? Que yo sepa, para ninguna. Que yo sepa, para ninguna. Solo acabaré diciendo que si alguien me quiero parecer, si alguien me he de agrupar o mi naturaleza me hará asociarme son con los desgraciados como yo. Nunca defenderé lo que defienden aquellos que me están oprimiendo, eso lo tengo clarísimo, porque no me interesa, yo no soy de ellos. Xavi Cerro, como siempre, el tiempo ya. Algún día con los ordenadores cuánticos y la física cuántica llegaremos a curvar este espacio-tiempo y podremos hacer programas ilimitados en un no tiempo, en otra dimensión. En esto no me cabe duda, que grandes oradores, grandes sabios como tú estáis aquí temporalmente, pero que después seguís porque ya venís con esta función, entre otras cuestiones. Xavi, como siempre, amigo, muchísimas gracias por compartir esta forma de pensar tan interesante aquí en Sapiens. El honor es mío, compañeros, un abrazo. Y amigos y amigas, añadir pues 2 cosas. Una, por un lado, seáis vosotros el cambio que deseáis,
que acontezca en el mundo, no esperéis, esto lo dijo JFK, no esperes que tu país haga algo por ti, haz tú algo por tu país. Qué sabias palabras, porque nadie puede hacer eso por nosotros mismos. Y como siempre lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.